Simón Bolívar, libertador de América, estandarte de la lucha antiimperialista y de izquierda. ¿Era racista? Lamento decirles que sí. Y muchas de sus ideas racistas moldearon a los nuevos países de Sudamérica. Y es que seamos honestos, las independencias en América Latina fueron creadas por criollos para beneficiarse entre ellos, para sostener y perpetuar un proyecto de colonialismo interno, por lo que los pueblos originarios, los afrodescendientes y otros grupos no fueron tomados en cuenta en los planes de las nuevas naciones. De hecho, ni siquiera eran considerados ciudadanos por los independentistas. ¿No me creen que Bolívar era racista? Leamos sus propias palabras. Los quiteños y los peruanos son la misma cosa. Viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio moral que los guíe. Bolívar, 1824. Pero aunque no lo crean, esta frasecita refleja a la perfección el pensamiento detrás de los movimientos de independencia. No solo de Bolívar, sino de otros héroes de América Latina. Sí, crearon naciones, pero ¿para quiénes? Varios historiadores han señalado que Bolívar mantuvo los prejuicios racistas de los españoles y los criollos en las colonias de América. Hablamos con Marco Antonio Lobón, autor del trabajo Análisis lingüístico de voces estereotipadas y raciales en Simón Bolívar, una aproximación. Para este trabajo, Lobón analizó parte de la correspondencia de Bolívar para determinar su postura sobre los indígenas y los afrodescendientes. Hay historiadores que se han atrevido a señalar que independentistas como Simón Bolívar son, digamos, ejemplos o casos que ilustran pensamientos raciales de la época, ¿no? O mantiene o legitima las cuestiones coloniales para la creación de las repúblicas. Los independentistas también los vieron como esclavos. Usaban muchas veces la referencia a la palabra siervo o la palabra esclavo, y Simón Bolívar no escapó de ello. De hecho, Bolívar no era tan fan de la idea de abolir la esclavitud. Después de conseguir la independencia de la región y autoproclamarse presidente, a pesar de que el 60% de los soldados que lucharon con y para él eran negros, el libertador traicionó su promesa de abolir la esclavitud e incluso se quejó de la audacia de los soldados negros de querer igualdad absoluta. Las personas afrodescendientes tuvieron que esperar 40 años y varios conflictos políticos para por fin obtener su emancipación legal y oficial. Y por si fuera poco, Bolívar también indemnizó a los esclavistas. No eran llamados ciudadanos al inicio, siempre habían sido vistos como otros muy lejanos, ¿no? Este pensamiento pues está muy influido por la Ilustración, ¿no? La idea que trae de ciudadano es un ciudadano, generalmente el ciudadano blanco, ¿no? Y para el caso de América Latina era el ciudadano criollo. La cosa es que la independencia fue un relato criollo. Este grupo tenía como meta ordenar el territorio en aspectos políticos, legales y económicos, pero solo desde su punto de vista y para su beneficio. Así lo explica el historiador Severo Martínez en este libro. Este es el origen de nuestras naciones. Los pueblos originarios no solo continuaron siendo subyugados, sino que en algunos aspectos su situación empeoró. Por eso, cuando en México gritamos ¡Viva Iván! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Habría que preguntarnos, ¿patria para quién o quiénes? Especialmente cuando los procesos de independencia conviven con la esclavitud, el colonialismo interno y la opresión racial. Esto opina al respecto el historiador Nazario Sánchez. El gran problema en México, en la independencia y en la revolución, es el problema del quítate tú para que me ponga yo. ¿Quién se beneficia con la independencia? Pues los criollos. Para Sánchez, de hecho, mucho del sistema jurídico que se construyó a favor de los pueblos originarios durante el virreinato se truncó en la independencia. Después de la independencia fueron los que más sufrieron justamente el reacomodo político, económico y social. El nuevo Estado mexicano es cómo se estaba gestando y cómo se estaba organizando. Es que en toda la región que ahora comprende América Latina, ni los indígenas ni los afrodescendientes
fueron tomados en cuenta en los movimientos de independencia. A los indígenas los usaron. De los indígenas hicieron uso tanto los independentistas como los conservadores. En el caso de Sudamérica, según Marco Antonio Lobón, había reticencia a dar los mismos derechos a indígenas y afrodescendientes, así como abolir la esclavitud por temor a lo que había pasado en Haití. ¿Y qué pasó en Haití? Pues nada menos y nada más que la primera independencia exitosa de toda América Latina y lograda por personas negras esclavizadas. Así es, tenemos 1000 monumentos y calles con los nombres de Bolívar, Hidalgo y San Martín. Pero ¿cuántos hay de Alexandre Peitón, el verdadero primer libertador de América? Porque si vamos a celebrar a Bolívar o a Hidalgo, deberíamos también celebrar a Gaspar Yanga, que lideró una rebelión de personas negras esclavizadas en Veracruz, o Nani Cimarrona, que peleó contra los colonizadores ingleses en Jamaica. Proyectos de independencia en la región hubo muchos, incluso antes del siglo XIX, pero algunos, como los que acabo de mencionar, incluso con el aval de la corona española, no obtuvieron el reconocimiento en la historia oficial como estas independencias nacionales, por 2 razones. Unas, porque fueron a nivel regional o local, y 2, porque fueron lideradas por personas no criollas o no blancas. ¿Y saben lo que más coraje me da? Que Peitón ayudó a Bolívar en su lucha independentista bajo la promesa de abolir la esclavitud en la región que buscaba independizar. Pero como ya expliqué, Bolívar rompió su promesa y lo traicionó. Bueno, fin de mi queja. Volvamos al punto. Bolívar y sus aliados le temían a la llamada pardocracia, o sea, un gobierno de negros o no blancos. El término deriva de la palabra pardo, que se usaba para denominar a las personas afrodescendientes que eran mezclados con indígenas o europeos. El reclamo de los nativos o digamos de los descendientes nativos no era parte del proyecto independentista. Las comunidades indígenas no eran contempladas con este proyecto independentista, ¿no? Es más, ni siquiera suelen mencionarse como agrupaciones étnicas culturales. O sea, el territorio que se construye es un territorio colonial, ¿no? Que se sobrepone a las culturas indígenas. Seguro estarás pensando que en México no pasó así, que los héroes independentistas como Miguel Hidalgo y José María Morelos abolieron la esclavitud y promovieron la igualdad en sus discursos. Y aunque esto es en parte cierto, también es real que ninguno de los independentistas mexicanos logró erradicar las estructuras racistas heredadas de la colonia. E incluso después de la independencia, las élites criollas reprodujeron el mismo sistema racista para mantener al país a su modo. Según el académico y activista Gustavo Esteva, si bien la independencia los libró a los pueblos originarios de la opresión colonial, el Estado que habían contribuido a crear les impuso nuevas formas de opresión y preparó su extinción. Un ejemplo de estas nuevas formas de opresión fue la guerra contra los indígenas del norte. Les cuento más. Pues resulta que el recién creado gobierno mexicano necesitaba el control de las áreas del norte y los puntos fronterizos del país, por lo que no escatimó en usar la fuerza, incluso con recursos de la época virreinal como presidios y puestos militares, para reprimir a estos pueblos rebeldes. En una especie de reactualización de la conquista, ahora con el Estado mexicano como nuevo opresor. También, según el historiador Jesús Hernández Jaimes, a pesar de que se abolió la esclavitud, el prejuicio de que la gente de ascendencia africana era inferior, no solo no desapareció, sino que se fortaleció en el México independiente. De ese racismo, ni siquiera los héroes patrios se salvaban. Si no me creen, aquí les va un fragmento de lo que pensaba Carlos María de Bustamante, un antiguo insurgente que peleó al lado de José María Morelos, sobre la familia de Vicente Guerrero. Cito a Carlos María Bustamante. Esta noche se ha dado un espectáculo con todas las negras que componen su familia, la de Guerrero, en la plaza donde le pusieron un tablado, al que 2 guardias impedían acercarse a observar a aquellos monstruos de negricia. Tal vez lo saben, tal vez no, pero 2 héroes patrios eran afrodescendientes, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero. La cosa es que no se hace mucho énfasis en eso en la versión de la historia mexicana que aprendimos de niños. Este blanqueamiento que se da en la historia se da sobre todo en la invisibilidad, justo lo que decíamos hace rato, de las comunidades indígenas que se adhieren a los movimientos de independencia, de la guerra de reforma, de revolución. Posteriormente, durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana, ideólogos del Estado y educación mexicanas como José Vasconcelos consolidaron el concepto del mestizaje como una raza cosmopolita.
cósmica, desde una visión que obligaba a todos a ser parte de esta nueva raza y que invisibilizó la diversidad de pueblos originarios e identidades en el país. Como puedes ver, la historia de América Latina tiene sus protagonistas que, si bien no se pueden juzgar bajo estándares de la actualidad o modernidad, tal vez sería buen momento para analizarlos como seres humanos, con sus errores y sus prejuicios. Es complicado. Gracias a ellos se logró la independencia de los países latinoamericanos, pero también gracias a ellos se perpetuó el racismo que venía del pensamiento colonial y que, para Lobón, generó que se construyeran países fragmentados social y culturalmente, donde se mantiene la jerarquía racista del hombre criollo o blanco. Entonces, ¿qué dices? ¿Héroes o villanos?